ustedes saben, pues ha intentado variar precisamente el tema de la ley 80, restrictiva, neoliberal, para poner el término correcto. El neoliberalismo es una ideología. Está muriendo en el mundo. Trump la está matando, le está dando el golpe final, porque lo que hizo ayer es básicamente romper toda la tesis del librecambismo, que los capitales se puedan mover y las mercancías se puedan mover libremente en el mundo sin mayor problema. Los problemas se lo ponen a los seres humanos. La mercancía se puede mover por el mundo, pero el ser humano no. Y también lo ha demostrado Trump, devolviéndonos a los latinoamericanos en general la población migrante. Colombia decidió que no llegaban encadenados y no llegan encadenados. Ahora con los aranceles, pues, prácticamente muere el neoliberalismo como ideología en el mundo. En Colombia, las élites que han gobernado este país se mantienen aferradas a esa ideología que ya es un cadáver. Se vuelven anacrónicos y entonces su pelea puede ser muy dañina para la sociedad colombiana. Las tres reformas fundamentales que presentamos al Congreso, laboral, pensional y de salud, pues lo que buscaban era precisamente superar el modelo neoliberal. Y la oposición del Congreso de la República, en un porcentaje importante, ni siquiera sabemos si de la mayoría del Congreso, porque a esta altura fue la mayoría de una comisión, está impidiendo ese salto hacia una nueva concepción de la política y del Estado y de las relaciones productivas. No planteamos superar el capitalismo, podrían llamarnos radicales si lo hubiéramos propuesto, no creo que esa sea la etapa por la que pasa la historia de Colombia, pero por lo menos que haya capitalismo. Pero en muchas partes lo que tenemos es esclavitud y feudalismo, mucho más atrás. No es sino andar por los grandes potreros sin producción de la costa Caribe o el Magdalena Medio y estamos en el feudalismo. O no hay sino que ir a muchos talleres, a un estudio de webcam, compañero Cardona, y ahí encontramos esclavismo, porque las condiciones laborales de las personas que trabajan prácticamente son las mismas del esclavo. La jornada laboral, por ejemplo, es una demostración. Colombia tiene la mayor jornada laboral de la OCDE y al tiempo tiene la peor productividad de la OCDE. Esto lo he repetido muchísimas veces, está ligado uno con otro. Es que somos bajos productivamente, no porque no trabajemos, sino porque trabajamos mucho y mal. Trabajo esclavo prácticamente, con las manos, cargando bultos, pasando una noche en una venta ambulante, un anciano, como los vemos en muchas partes del país, o un campesino apenas con un asadón, dándole al surco de la tierra, etcétera. El crédito a veces solo sirve para que el campesino, si tiene una mula y se le rompió la silla, pues repare la silla y se acabó, y entonces sigue siendo pobre. No es capital. Y estas condiciones pues hay que superarlas. Si no, generaciones enteras de colombianos serán condenadas a la desigualdad social, uno, a la pobreza, que no es lo mismo, y a la violencia, que es la consecuencia de todo esto. Al final lo que sale es muertos, muertos innecesarios, muertos por manos de otro. El superar la condición de desigualdad y construir justicia social, que es su contrario, superar la condición de esclavitud y construir dignidad laboral, que es su contrario,
Poder tener capital popular me parece absolutamente esencial si queremos construir la paz, por tanto. La violencia se acaba con justicia social. Eso no lo dije yo, eso hace mucho que se dijo, pero se constata cada día. Si yo quiero resolver el problema del Catatumbo, como usted ya conoce, se ha producido, no puedo más, sino teniendo los instrumentos para construir justicia en el Catatumbo. Y uno de esos instrumentos es que la población misma quiera, que la organización popular quiera, que la sociedad quiera hacerlo. No se puede hacer contra la sociedad, se tiene que hacer con la sociedad, y yo diría algo más, se tiene que hacer con el poder de la sociedad, darle poder a la sociedad. Eso es democracia. Colombia está acostumbrada a una oligarquía hereditaria, por eso se hacen estos palacios estilo aristocrático y francés, que nada tienen que ver con nuestra cultura. En un año en que no se hacen palacios en el mundo, 1985. O sea, es aquí donde se les ocurre hacer un palacio como si estuviéramos en el siglo XVIII, y esto lo hicieron en 1900, en la época de Turbay, fue que me dijeron, 78, 82, Belisario lo estrenó. Entonces, aquí nomás, en esta arquitectura, lo que se conoce como el Palacio de Nariño, pues vemos la cultura de los gobernantes. Se creen aristócratas, creen que su poder es hereditario, pasa a sus hijos, y creen además, o no creen, son oligarcas, gobiernan para sí mismos. Un ensayo, en otra ocasión lo haríamos, del presupuesto nacional, veríamos cómo buena parte de las partidas presupuestales van a parar a ricos. Entonces, si el mismo Estado no equilibra la sociedad, que ya económicamente es desigual, pues Colombia no se puede escapar de la desigualdad. Lo primero para escaparse de la desigualdad es mejorar las relaciones laborales, crear asociatividad en el mundo económico, y el Estado debe no solo ayudar a eso, sino equilibrar a partir de los derechos universales. En lo laboral, en lo de salud y en lo de pensiones quisimos establecer derechos laborales, derechos universales. En el neoliberalismo no se habla de derechos universales, se habla de mercados. Por eso ustedes ven un mercado del agua, un mercado de la energía eléctrica, un mercado de la salud, que ahora sí que está en la vida cotidiana de las personas. Un mercado de las pensiones, ¿a qué fondo privado perteneces? No sé qué, ninguno te va a dar pensión. Un mercado de los derechos, y no existe entonces el derecho, porque el derecho por definición es universal, es para todas las personas, no para quien pueda pagar. El mercado es para quien pueda pagar. Por eso hay un mercado de carros o de motos. El que quiera, el que tenga con qué y quiera, pues se compra una moto. Pero es que en el derecho no ocurre lo mismo. Nadie porque tenga plata entonces se va a comprar el derecho a la vida. El derecho a la vida debe ser para todas y todos los ciudadanos, luego no entra en la lógica mercantil, y es lo que han hecho los oligarcas en Colombia, sobre todo a partir de la década de los 90 hacia acá. Nosotros quisimos romper eso, y entonces, en concreto, en uno de los temas, quisimos volver a empoderar la sociedad, y entre la sociedad, que es muy diversa, empoderar la acción comunal. ¿Qué tal ha salido eso? Eso ya debería tener unos números, entre otras cosas, Benedetti. ¿Qué porcentaje de la contratación va a la acción comunal? ¿0,0 qué? ¿En qué? Por ministerios, por dependencias administrativas, por temas. La acción comunal no es la única organización popular, eso ya lo sabemos. Las organizaciones indígenas, afro, los juveniles, ambientalistas, etcétera, hay una constelación de posibilidades de organización
social, pero la mayoría de la sociedad no se organiza. Y en la medida en que la sociedad no está organizada, la oligarquía manda. Y esa es un poco la tensión política que estamos viviendo en estos momentos. La oligarquía quiere hundir la reforma laboral, la reforma pensional, que ya es ley, y la reforma de la salud. ¿Qué va a pasar después de eso? Eso lo hacen ya en cuestión de días o semanas. ¿Qué pasará? Porque habrá dado un mensaje público y explícito: no hay reformas. Y el mensaje que dio el pueblo en las elecciones del 2022 es, y no solo en las elecciones, en el estallido social que fue antes, es: queremos reformas. Tenemos un problema, un Estado que se niega a las reformas y un pueblo que quiere las reformas, o por lo menos en su mayoría quiere reformas. Este es un tema de análisis en cada organización popular y en la política colombiana. Nosotros hemos hecho una propuesta, pero debe ser debatida, pero no nos podemos quedar debatiendo. Este es un momento de movilización popular. Ahora bien, si antes de entrar en eso, si nos movemos en el tema contratación de la acción comunal en concreto, en lo cual no parece que ni ustedes ni nosotros tengamos cifras. Hay una serie de campos en donde yo creo que es relativamente fácil un empoderamiento de la organización popular a partir del presupuesto público, solucionando necesidades centrales de la gente. Se ha propuesto las juntas de Internet. Eso debería estar en el MINTIC. Ahí hablan de que tienen miles, pero entonces hay que evaluar si eso es para engañar al alcalde, al presidente. Miles. Una acción comunal puede ser o configurar una junta de Internet. ¿Qué es eso? Pues un organismo pequeño, yo creo que debería ser muy juvenil, en donde en un barrio que no está conectado se pase la fibra óptica a través de los postes de la energía eléctrica, ahí cobrarán no sé qué, o sí o no, y entra a cada casa la fibra óptica y entonces se tiene banda ancha, de verdad, no celulares, el celular no sirve si no hay banda ancha. Banda ancha, o sea, capacidad de transmisión de datos como en el siglo XXI toca. No es lo mismo ver un partido de fútbol en blanco y negro en televisión que ver ese mismo partido en alta definición. La diferencia entre ambas, además de la sensación del que ve, es cantidad de bits, es decir, de información. Antes entraba por una antenita que uno colgaba por ahí, incluso una tapa de olla podía servir, y ahora pues toca fibra óptica. Si no entra en alta definición. Entonces esos saltos tecnológicos que el capitalismo mismo ha dado para explotar más a los obreros, pues genera una serie de necesidades que las comunidades empiezan a sentir, porque entonces los niños que van al colegio, pues ya no van a aprender o no van a saber, o el libro está en la nube, o la tarea hay que conectarse al computador. Ya no es como antes, o él mismo para investigar, pues ya no tiene que ir a una biblioteca, simplemente tiene que apretar las teclas correspondientes y si está conectado, investiga. El Internet es una tarea que a mí me parece, los datos son malos para Colombia. El modelo oligárquico ha sido concesionar el espectro electromagnético. Los canales son de los ricos, la información es de los ricos, no de cualquier rico. Y los operadores de telefonía, pues ya prácticamente es uno, claro. Funcionan en las áreas donde les pueden pagar, es un mercado.
no un derecho. Y entonces tenemos 40% o más de la sociedad sin ningún tipo de conexión al mundo o a la realidad que pasa o a la mentira, porque por aquí pasa mucha mentira. ¿Cuándo fue la estadística que tuvimos? La mayor parte de las escuelas de Colombia, lo hicimos en el Consejo de Gobierno que televisamos, pero no recuerdo ya las cifras exactas. 44.000, de 44.000 sedes, creo que el 80 y pico fue lo que nos dio, no tienen conexión. Y entonces los niños pues no tienen conexión. Si en la escuela no hay, en la casa menos. Y allí ha fracasado el Estado, porque la venta a los operadores privados no se irradia. Dice, a cambio de eso, conécteme zonas de difícil conexión, pues no llegan. El ministerio no los vigila y no les pone multa. Al Mintig hace un contrato, centros poblados, y se roba la plata. Este gobierno hizo la licitación, no sé si bien hecha, yo creo que mal hecha, y quedó desierta. Y entonces al día de hoy, la inmensa mayoría de las escuelas de Colombia no tienen internet. Escuelas que están en veredas, en barrios populares, etcétera. Si no estamos en internet, estamos fuera del mundo, un poco fuera del mundo, para no ser tan extremistas. Puede ser una tarea de la acción comunal. Se pueden configurar estas. ¿Cómo se hace en concreto? Una junta de internet, igual que del barrio, de la gente del barrio. Si los muchachos se les miden mejor, porque saben más de esto que los que no nacimos en medio de estas tecnologías. Es el cálculo de cuánta fibra óptica se necesitará para atender, cubrir el barrio y llegar a las casas. Y unos aparaticos que llaman modem y una antena de recepción, que ojalá no sea antena, sino la fibra óptica central, que es como el acueducto, la troncal. Más o menos si hay troncal en el país, pero de resto no hay más. Es una tarea que se puede hacer comunitariamente, no hay que esperar a Claro. O sea, esta idea la tenían los parabólicos antes. Es lo mismo, porque ellos ya usaban fibra óptica, sino para vender televisión era, pero es lo mismo. Ahora también es televisión, pero ya la capacidad de eso es tan grande que es todo el internet. Yo los invito porque el que tiene la información, el que tiene la comunicación, tiene el poder. Y si estamos hablando de poder, entonces ¿por qué la acción comunal no se empodera brindando a sus comunidades la comunicación? Que puede ser un pequeño negocio ahí, algo vale, hay que sostener eso. Si se corta la fibra, si se daña un aparato, pero saldría mucho más barato que si le pagamos a un operador. Entonces, el internet, la energía solar, donde hay sol, pero también funciona donde no hay sol. Entonces, hoy sabemos que podemos ser generadores de energía. No tenemos que depender de un oligopolio de la energía que además nos está estafando, como lo he denunciado. Las tarifas que pagamos no deberían ser, porque la fórmula que hizo la CREC, que la hemos corregido en diciembre, y me costó 2 años corregirla, pero los actuales operadores, generadores, no se han acogido a la fórmula, rompiendo la ley, porque la ley obliga a que la tarifa se haga de acuerdo a la fórmula de la CREC. Eso implicaría una movilización nacional para que de la energía eléctrica, porque es que la fórmula ya está, la norma ya está vigente, debe cumplirse. ¿Por qué siguen cobrando con la vieja fórmula? Pero además de eso, podemos generar la energía. Y entonces a eso le hemos llamado Colombia Solar, nombre de programa, poner los paneles solares. Se necesita una ingeniería eléctrica, pero ingenieros eléctricos hay en el barrio, o ingenieros o técnicos, no es muy complejo.
vale una plata, y entonces ¿de dónde sale la plata? Nosotros aquí hemos propuesto que el subsidio que se entrega a las empresas para el estrato 1, 2 y 3 se le entregue directamente a la gente para que se convierta en generadora. Es decir, no necesitaríamos subsidio después, porque la energía solar es muchísimo más barata que la que hoy nos están entregando. Estamos pagando el precio de energía como si fuera termoeléctrica a gas importado. ¿Podemos meter la acción comunal en la Colombia Solar? Es decir, organizar la comunidad para la disposición de poner techos o un espacio que haya, lo que sea, para generar energía eléctrica limpia y liberarnos de los generadores. Otro tema, pues el más común es las vías, que la mayoría pues, pero en las vías sí tengo una nota, y es que los politiqueros dicen que están haciendo las vías gracias a ellos. Benedetti, ¿no? Sí, tú y nosotros que nos inventamos el proyecto, pusimos la plata o nos dimos la pela para que la acción comunal pudiera hacerlas, y entonces nosotros nos servimos. Es el politiquero que lo que hizo fue oponerse en el Congreso a que hiciéramos esto. Y yo creo que sí hay que poner una marca en eso. Que no es que tampoco exageremos, pero es un programa nacional que se hace en lo local y es más bien rural. Uno podría extenderlo a la pavimentación de la calle, en lo urbano. Se podría, pero no lo hemos todavía intentado, pero es lo mismo. Entonces, la vía popular, que no es la gran troncal de Transmilenio, que no es la gran doble calzada que llaman, que son negocios de concesión y de gente muy rica, y ahí se va el presupuesto. Esa es una de las formas como se va el presupuesto nacional. Deberíamos meter cada vez más, esto está en los acuerdos de paz, porque cuando hablan de transformación del territorio excluido, el PEDET, que son más territorios que el PEDET, pues ahí lo primero que aparece son vías. Una de las cosas que más me ha desesperado de estar aquí es que incluso el presidente dice esta vía, el Catatumbo, que es tan importante, o la de Popayán al mar, por el Micay, pero hay muchas así. Y esas pues no me las inventé yo, eso están escritas, acuerdos, planes de desarrollo comunal. El Plan Nacional de Desarrollo lo tiene. Y cuando uno va a la práctica, y la ministra le dice a uno, sí, no la ministra de ahora, la que me tocó, sí, estamos estudiando, el proyecto de ingeniería está en fase 1, fase 2, fase 3, entonces ahí sí se puede construir. Pues resulta que el proyecto está metido en el escritorio por allá de la sexta porra, porque lo que han hecho en realidad es plegarse como Estado a las concesionarias de la doble calzada. Y ahí sí se va la plata exactica. Y ahí sí no hay exceso de gasto. Y ahí sí no se puede hacer recortes. Los recortes los hacen es para las partidas que van hacia la gente del pueblo. En esta lucha en que llevamos en la práctica en un gobierno que en el fondo está metido en un estado oligárquico. Los europeos dirían burgués, pero es que no alcanza. Ojalá fuera un estado burgués, como en Francia, ¿no? Este estado es oligárquico, no cumple la Constitución del 91 y el gobierno es popular. Entonces estamos en un conflicto porque el gobierno lo quieren ahogar en el Estado. Y la única manera para que el gobierno no se deje ahogar es con el pueblo, no hay otra forma, no tenemos a quién más acudir. Y el pueblo no va a dejar ahogar el gobierno si lo considera su gobierno. Porque si nos ve como gente también extraña, pues nos dan una patada por todas partes y nos quedamos como el pobre Pedro Castillo por ahí en una cárcel de pronto, si es que sobrevivimos. Bueno, entonces la economía popular es otro frente que a mí me gustaría que en estos meses que quedan, 14, 15 meses, algo así,
La economía popular es crédito antes que nada. Y aquí hay un problema. El crédito lo tiene la banca privada y no se la entrega a la economía popular. Ellos hicieron un acuerdo conmigo y dijeron, sí, ahí estuvo Laura Sarabia y todos. Pero los porcentajes, Benedetti, son mínimos. No avanzó, es decir, nos engañaron. Y hay que plantearlo de nuevo. Nosotros tenemos una banca pública que en realidad es un banco, el agrario, más destinado al mundo rural, pero comparado con la banca privada es chiquitico en la capacidad de dar crédito. Y la costumbre que tienen es el de dar un crédito para, si al campesino se le rompió la silla de la mula, poner otra silla. Pero no es para crear capital popular. Y este es un tema que me parece súper clave, es que el pobre deja de ser pobre pues trabajando, pero no es trabajando de empleado. Además, porque no hay empleo asalariado, es porque hay un capitalista que emplea. Pero los capitalistas de aquí están arrollados a los terratenientes y a los oligarcas. Y entonces una forma de salir de la pobreza es que se construya capital popular. Capital popular es educación, el capital popular es asociatividad, cooperativismo, porque uno solo no va a poder. El capital popular es crédito, es espacio, es tierra, si estoy en el campo, es reforma agraria, que algo hemos avanzado, no tanto como quisiéramos. La tierra para un campesino es capital. Incluso es más capital la tierra para el campesino que para el terrateniente, porque el terrateniente lo ves como un instrumento de poder, no produce la tierra. El campesino no la desaprovecha. Y entonces en la economía popular necesitamos la acción comunal, rural y urbana. La rural podría decirnos, mire que este predio, porque esas informaciones tampoco, este predio es baldío. Si es baldío es de la nación toma, si comprueba eso, toma el lote y se lo entrega al campesinado de la región. O nos ayuden a comprar las haciendas para los terratenientes que quieran venderlas, que hay muchos terratenientes. Pero si no hay una acción comunal, rural, campesina, vigilando que el funcionario que vaya al negocio con el terrateniente a ver cuánto vale la hectárea, si no vigila, el funcionario mismo se echa el CBY con el terrateniente y va tumbando la reforma agraria. Y entonces ahí se necesita pues la vigilancia, porque ¿quién va? Si no, entonces aquí aparece el funcionario que prefiere, para no meterse en problemas, no mandar a nadie, y no hay reforma agraria. Entonces nosotros lo que necesitamos es pueblo en movimiento para que cuide estas circunstancias. Y se abren una serie de nuevas posibilidades con escuelas y puestos de salud, construcción en general en veredas, pero también en barrios, por la reforma que estamos haciendo en educación y en salud. Aquí hay una fundación sueca que además que ayer apareció, que se está especializando en cómo la comunidad, pues eso lo puede hacer cualquier acción comunal, cómo la comunidad se organiza para hacer un puesto de salud. Y el Estado pone, o para arreglarlo, porque hay muchos puestos de salud por ahí, el Estado pone el billete del presupuesto que ya está para eso. Entonces, yo creo aquí que hay todo un espacio, bajándolo a la acción comunal de base, enseñando esto, porque hay que explicarlo. Habría que hacer cursillos, una cartillita, esas que a Benedetti le gustan, que se entregue a la base, ¿cierto? Y que pudiera verse las oportunidades de acción, que quedáramos nosotros colapsados, no con la plata guardada, sino al contrario, que ya quedáramos, es que no nos alcanzó la plata, bueno, pero hemos avanzado un trecho.
y la gente empieza a ver soluciones. Y la organización popular se vuelve poderosa. Y si hay poder en el pueblo, la oligarquía empieza a desaparecer, en mi opinión. Nosotros queremos proponerles a ustedes la consulta, ¿cierto? Que es lo que en mi opinión surge de la evidencia de un Estado que dice no hacemos reformas. La consulta solo tiene un problema, y es que el Senado tiene que aprobarla. El Senado, no el Congreso. No recuerdo si mayoría simple o... Mayoría simple es que los que lleguen allí, pues la mayoría de los que lleguen diga sí. Eso implica un trabajo de aquí a ese momento. Ese momento es, una vez se entreguen las preguntas, que hay que publicar y en cierta forma debatir un rato, pero las preguntas ya salen es del proyecto de ley, que ha sido debatido 2 años, fundamentalmente el laboral. ¿Van a hundir la pensional o creen algunos que van a hundir la pensional? Y yo creo, Benedetti dice que no, él es más optimista que yo, pero no sé si los 8 de la Comisión Séptima hayan visto que hay un pueblo en la calle, a veces no lo ven, y que realmente pues, ellos mismos están provocando que el pueblo se levante cada vez más. Ellos creyeron que eso era decir no y ya, y entonces Petro quedaba chantado y le dieron un golpe a Petro, y entonces el tiempo parecía diciendo derrotado Petro, y ya nos fregamos. Pero lo que resultó fue lo contrario. Entonces toda la movilización que ustedes mismos nos ayudaron a hacer en todo el país, yo no había visto, la verdad, no sé si en la historia, de todas maneras el país tenía menos población, pero esta vez yo vi decenas y decenas de municipios, dicen que 200 municipios, las cuentas finales no las tuvimos, todos hicieron movilización. Entonces no solo hubo la grande siempre, sino también hasta Chimichagua, Cogua, municipios pequeños. Y entonces lo que hubo fue una movilización del pueblo. Y otra cosa que a mí me sorprendió, además del número de personas, fue la actitud de las personas. O sea, una cosa como la Plaza de Bolívar, que la gente llega y se va, y además llovizna siempre, entonces aquí no, la gente se quedó. Y no era solo la plaza, sino la Séptima y la 26 todavía tenía gente y estamos aquí ya. Pero la actitud de la gente, no eran militantes de partidos, no había banderas de partidos, era la gente de la base, con sus símbolos, una Virgen María por allá y al lado de un gaitán por acá. Seguro que estaban todas las bases comunales, o la mayoría, porque todo no es homogéneo, ni queremos que sea homogéneo. Pero bien, ha arrancado una movilización popular que no se debe dejar enfriar. Tenemos un proceso ante el Senado, es lo que sigue, de acuerdo a nuestras normas. Por tanto, debe arrancar un proceso de movilización alrededor del Senado. Cuando yo digo estas cosas, entonces se pega ahí se pega el bueno y se pega el malo. Entonces se pega el malo, se para y dice, paisano suyo a propósito, no sé si es que hace Barranquilla así, no llegue. Pero se pega el malo, entonces dices, Petro está amenazando al Congreso. ¿Cuál? Si es que la Constitución dice que el Congreso es el representante del pueblo para hacer leyes. Entonces, ¿qué amenaza es decir que le permitan al pueblo expresarse directamente? Eso debería ser hasta de perogrullo. Cuando hay un conflicto como este que se ha desatado entre una comisión que decide dañar la Cámara de Representantes, que es la mitad del Congreso, y no permitir que el Senado, que es la otra mitad del Congreso, debata, sino 8 decidieron
dañar todo, ¿por qué no le damos el paso al pueblo? Eso no es una amenaza, eso es normas que están escritas en leyes y en la Constitución. Una dictadura de 8 sobre el Congreso mismo, ni siquiera sobre la plenaria y desobedeciendo la plenaria de Cámara. Entonces los señores representantes no sirven para nada porque todo su tiempo que dedicaron y sus ideas, todo eso no sirvió. Porque esos 8 decidieron que eso se acabara. Entonces a mí me parece que hay que decirle al Senado, actúe como representante del pueblo. Y eso es moviéndose. ¿Cómo se expresa el pueblo? Los ricos mandan una niña linda ahí que se pasea y bueno, así vi yo muchas veces cuando fui congresista, que es el lobby le llaman, o invitan a un cóctel. Entonces, en el fondo, ni la niña hace el trabajo ni el cóctel, es el billete el que hace el trabajo. Y es un billete que uno que diría es cantidades, eso es baratísimo el congresista. Se vende por muy poco y sí traiciona lo mucho de la esperanza popular. Pero ese Congreso, que no son todos así, obviamente, siempre hay muchas excepciones y de hecho este Congreso pues, está más bien que es partido por la mitad. Y entonces para conseguir el voto que falta, pues a los ricos sí les queda fácil. A nosotros nos toca sufrirlo. Pero si el pueblo está movilizándose, pues el senador tiene que pensarlo. El senador de todas maneras de una región, si el pueblo de esa región se está moviendo, está diciendo, señor senador tal, ¿qué va a votar? ¿Sí o no? Porque los primeros que dicen sí o no son los senadores. Y entonces hay que lograr la mayoría del Senado. Y eso es presionando y tomando la decisión como pueblo. Y la acción comunal aquí la queremos. Al frente de su pueblo. Esto es política en el mejor sentido de la palabra, porque no estamos defendiendo un partido ni un candidato, que estamos defendiendo unos derechos del pueblo. Es así, es chévere. Estoy defendiendo si yo puedo, si estoy trabajando como asalariado, ganarme un recargo nocturno después de las 6 de la tarde, cuando se acaba el día. O si una madre comunitaria, pues tiene el derecho, después de dedicarle todo el tiempo y años y a veces décadas a cuidar niños pobres, porque el Estado no ha sido capaz de construir un sistema propio de atención profesional a la niñez, porque no va a recibir un salario. Entonces está trabajando gratis para el Estado. Eso se llama esclavitud. Si se trabaja gratis, ¿cómo se llama ese trabajo? No trabajo gratis para uno, trabajo gratis para el Estado y la sociedad, sin salario. Eso se llama esclavitud. Primero es que la reforma laboral vuelva a ser. Pero eso tiene unos puntos que ya no son todos los artículos, porque si sale un mamotreto, pues no, nadie lo llena. Entonces son 10 preguntas, algo así, que den lo esencial que queríamos de la reforma laboral. Es posible, no mucho, meter otras preguntas sobre otros temas, ahora que van a quedar por fuera. Y entonces ahí, en esos nuevos temas, voy a poner un ejemplo, el crédito para los microempresarios rurales y urbanos. Rurales son campesinos, un microempresario rural es un campesino. Podemos incluso variar un poco la palabra que no sea tan micro y expanda un poco más. Y urbanos, pues un vendedor ambulante es un empresario, un taxista es un empresario. Una señora de un salón de belleza es una empresaria. Epa era una empresaria. Se vengaron en la señora. Ella debe tener un enemigo muy poderoso. No sabe cómo será eso, pero todo el mundo de la economía popular tiene una idea empresarial. Y son innumerables. La debilidad de eso es que no está asociado
Entonces cada uno por su cuenta. La debilidad de eso es que conocimientos deberían fluir, la debilidad de eso es que no hay crédito. No estoy seguro si se puede hacer esa pregunta, pero podríamos hacer una pregunta que se preguntara si se quiere que un porcentaje del crédito público y privado de Colombia vaya hacia la economía popular y definirla. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si gana el sí? Con el umbral, que no es fácil. Que el Congreso está obligado en 6 meses, creo que es, a volverlo ley. Porque ahí hay un debate que yo alcancé a ver. ¿La consulta vuelve ley? No. La consulta obliga al Congreso a volver ley lo que se dijo sí. Si no lo hacen 2 periodos, usted lo puede sacar por decreto. Y si no, el presidente, bueno, ahí empieza el rollo, porque entonces el presidente, si el Congreso se abstuviera, que no creo, pues no lo hizo la vez pasada, entonces es el presidente por decreto, y es obligatorio. Entonces, digamos, es una forma como el pueblo manda sobre sus mandatarios. Que la palabra mandatario no es mandante, esas son confusiones. Mandante es el que manda, mandatario es el que recibe el mandato. El mandato es del pueblo. Y entonces aquí estamos precisamente expresando esto. Si la mayoría sí es un mandato y es obligatorio. Así que gracias por haberme escuchado, muy amables.